Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar ahora una obra colosal, por ponerle un adjetivo, que é el Dicionario da Invisibilidade, editado por SOS Racismo Portugal,
y una obra que tiene más de 600 páginas y con más de 6.000 nombres, 3.000, 4.000 referencias, más de 6.000 nombres recogidos aquí y que ahora los compañeros os explicarán el sentido de la obra, qué es lo que se recoge, si se corresponde con algún tiempo, si no, cuáles son los criterios un poco de selección, etcétera, etcétera. Y para ello están con nosotros José Falcao, activista social y por los derechos políticos del sindicalismo, del feminismo, ecologismo, homofobia, etcétera, que junto a otras personas formó hace 30 años So Racismo Portugal. Es fundador y militante también del Bloco de Esquerda. Y Chema Abaigar, activista social contra el racismo, la solidaridad internacional, el ecologismo, cofundador de la Asociación de Derechos para Todos y Todas y de la web Vamos a Cambiar el Mundo. Fue portavoz del Foro Social Mundial en Madrid y coautor de Guía para Vivir en África en España. Es militante de Anticapitalistas. Os dejo con los dos, que os van a explicar cuál es el sentido, qué es este diccionario de la invisibilidad. Buenas tardes. Es complicado en una obra que tiene más de 3.000 entradas y aproximadamente 6.000 nombres contar, porque seguro que lo estabais esperando, pero no lo vamos a hacer. No os vamos a contar la historia de los 3.000, ni siquiera de 300, ni nada de esto. Lo siento, pero parece que no nos dan tiempo suficiente, ¿no? Entonces, vamos a contar un poco la casuística de este diccionario, por qué se ha producido, qué interés pensamos que tiene y por qué razón debería de haber muchísima gente ahora mismo esperando ahí incluso la reventa del libro para poder adquirirlo ya mismo, ¿no? La historia empieza en unas fiestas en Ondarroa en la que José Falcao comenta que se va a llegar al 30 aniversario de So Racismo Portugal, ¿no? Y que una de las cosas que se pensaba hacer como muestra digamos, de recogimiento de esta fecha singular, ¿no?, del 30 aniversario, era hacer un diccionario, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esto, no éramos conscientes de que un diccionario tenía una característica, que era que se sabía cómo empezaba, pero no cómo iba a terminar, ¿no? Es decir, que era un ser vivo hecho y derecho, ¿no? Y entonces empezamos hablando de gente que nos parecía muy importante que apareciera en un diccionario a nivel internacional, empezamos hablando de 300 nombres, íbamos subiendo a 500 y ya nos parecía que era el colmo que se llegara a 1.000 personas, ¿no? Nos parecía que ya era el copón y finalmente terminamos con 6.000 nombres, ¿no? ¿Qué es lo que pretendíamos con este invento? No pretendíamos hacer un diccionario más, competir con una obra más historiográfica, sino lo entendíamos como esa especie de ser vivo que os hemos contado con 3 patas, ¿no? En vez de con 2, con 3, ¿no? La primera pretendía ser un homenaje a la lucha antirracista, a la lucha social, a tanta gente que ha participado a lo largo del tiempo en ella, no solo en Portugal o en la península ibérica, sino a nivel mundial, ¿no? Y, bueno, pensábamos rápidamente en un compañero que acompañó prácticamente hasta la creación del diccionario y que murió asesinado en Lisboa, que se llamaba Sé Carballo, ¿no? Amigo nuestro. Y pensábamos en mucha más gente que a lo largo de su vida pues ha dado lo mejor que tenía para la transformación social, para la mejora del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Este era el primer componente de este diccionario, ¿no? El segundo era la recuperación de tantas, sobre todo de tantas mujeres, de tantas personas marginadas por su condición racial, por su condición
de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no aparecían en la historia, que han formado parte fundamental del devenir del tiempo, ¿no? El segundo era la recuperación y el tercero, algo que yo creo que rápidamente todas las personas que estamos aquí lo vamos a entender rápidamente, que es la disputa de la memoria, ¿no? Algo que probablemente los sectores contrarios al cambio social, a favor de los y las de abajo, han entendido rapidísimamente que hoy, concretamente en el Estado español, pero también en Portugal y en todo el mundo, están en esa disputa permanente, en la disputa de la memoria, y nos parecía que era un elemento central, ¿no? Casi el elemento central, la disputa de la memoria. Es decir, que nadie nos escribiera nuestra historia, que nadie escribiera, digo, nadie de los de arriba, nadie de los explotadores, de los poderosos, de las élites, escribiera una historia que tiene que ver con nuestra propia existencia, por aquello de que porque fueron somos, porque somos serán, ¿no? Y entonces entendíamos que era fundamental y en ese sentido, repito, no pretendía ser una obra que compitiera con ninguna otra, lo que pretendía es ser semilla que introdujera en los movimientos sociales o en las personas que creen en la posibilidad de la transformación, introdujera las ganas, el hábito y casi un poco, diría entre comillas, el deber de recuperar toda esa historia de tanta gente que nos ha permitido avanzar en las cuestiones que hemos avanzado, que nos ha permitido no retroceder y sobre todo que dieron su vida por un mundo mejor, ¿no? En ese sentido, este diccionario tiene una característica y es una característica contradictoria. Quiero decir que cada cual que lo mira piensa que sobra o que falta gente, ¿no? Porque no podía ser de otro modo. Cada uno tenemos en nuestra cabeza quiénes son los personajes definitivos y definitorios de nuestras vidas, ¿no? Pero es un diccionario en el que, faltando gente, y a lo mejor sobrando alguna, recoge lo que queríamos que fuera. Es decir, es un diccionario militante, hecho por gente que cree en lo que hemos comentado aquí, ¿no? Y en ese sentido es un diccionario militante. No pretendemos depauperar ni competir con otras publicaciones historiográficas, sino recoger la gente que en nuestra memoria, la memoria de casi 200 personas que participan en el diccionario, considerábamos que deberían estar, ¿no? En este sentido hay un debate, hemos tenido muchos debates, 200 personas puestas a reflejar quién debe estar en un diccionario es muy complicado. Yo creo que no hace falta extenderme mucho en ello, pero hemos tenido muchísimos debates, ¿no? Y uno de ellos que tiene que ver con el propio nombre del... ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Ah, vale, es que no... el nombre mismo nos llevó a un debate bastante intenso, ¿no? Que es Diccionario de Invisibilidad. Y Diccionario de Invisibilidad, ¿cómo en un diccionario de invisibilidad puede estar gente como, ayer comentábamos, Frida Kahlo, o Bakunin, o Durruti, o Marx, o Lenin, o Trotsky, o Chávez, ¿no? Porque, ¿cómo estos son invisibles? Bueno, esto nos lleva a un debate bastante interesante y bastante creativo, ¿no? Y esto también nos mostraba que había buen rollo, y esto es fundamental para llevar a buen término una obra de este tipo, ¿no? Porque si no hay buen rollo, pues es demasiado trabajo y esto lo quiero resaltar, buen rollo entre gente de distintas corrientes sociales y políticas, porque esta obra también aspiraba a ser una obra ecuménica hasta donde pudiera llegar. Ecuménica en el sentido de que era capaz de incorporar corrientes muy distintas, ¿no? De los movimientos sociales, de las distintas historias y corrientes políticas, etcétera, ¿no? Y en este debate, repito, sobre la invisibilidad, nos planteábamos si todos estos nombres que os he comentado, como Rosa Luxemburgo, etcétera, eran nombres desconocidos, ¿no?
Y ahí entraba una especie de debate muy interesante que era conocidos para quién, o conocidas para quién, para qué, cómo y de cara a qué futuro, ¿no? Y entonces nos planteamos que efectivamente pues lo normal, entre comillas, de la gente que estamos aquí en un acto como este, en una presentación como esta, fuera que efectivamente pues más o menos estos nombres que yo he dado sean conocidos. La realidad ahí fuera probablemente no es exactamente esa, ¿no? Pensábamos que mucha de la gente que lleva la camiseta de Frida Kahlo probablemente no sabe exactamente qué es lo que representaba Frida Kahlo en la historia, ¿no? O de Rosa Luxemburgo, o por ejemplo, evidente, ¿no? El Che Guevara, ¿no? Tanta gente llevando la camiseta del Che Guevara, podríamos pensar que las calles arden, ¿no? Si las calles no arden con tanta gente llevando la camiseta del Che Guevara es probablemente porque mucha gente no sabe exactamente qué representaba a lo largo de nuestra historia. Entonces, esa parte del debate que era subjetiva tuvo mucho que ver, y hay otra parte también que no era menos subjetiva, sino que era claramente militante de por qué deberían estar estos personajes y otros muchos teóricamente conocidos, ¿no? en un libro en el que aparece Tía Faela de Honduras, que no aparece en el Google, ¿no? Y es prácticamente imposible de encontrar, o Soledad Barret de Paraguay, ¿no? O Fulan Devi de la India, ¿no? O Mika Chevere, por ejemplo, ¿no? Que debería ser un personaje mundialmente conocido, pero lamentablemente no lo es, ¿no? ¿Por qué aparecen juntos en este diccionario, ¿no? Y lo que nos planteamos es que lo que no queríamos es que nos los arrebaten. Ayer ponía el ejemplo de que hemos oído hace muy pocos días al presidente de la patronal española utilizar para defender a las élites, ¿no? A las élites bancarias, a las élites energéticas, a las élites adineradas, utilizaba una frase de Bertolt Brecht, ¿no? Que encima no era de Bertolt Brecht, pero utilizaba a Bertolt Brecht para defender a las élites económicas. Hace poco oíamos hablar a un personaje, ponerle todas las comillas que queráis, de una organización de ultraderecha de este país, hablar de Federico García Lorca, ¿no? Sin antes lavarse la boca antes de hacerlo, ¿no? Entonces, es verdad, creo que es evidente y que no hace falta mucho debate para entender que la memoria está en disputa, y no estábamos dispuestos a que personajes que forman parte de nuestro pasado, pero sobre todo de nuestro futuro, porque las referencias no tienen tiempo, son aquellas que nos impulsan, que nos impelen a aguantar de pie cuando la situación es peor, y sobre todo a tomar elementos de cara al futuro, ¿no? Bueno, pues no queríamos que nos las quitaran de en medio. Para dar paso a José Falcón, terminaré diciendo que nos parecía que además esto era un paso más en algo que nos parece fundamental a la hora de visualizar no solo el futuro o el presente, sino también el pasado, ¿no? Y es que la historiografía ha ido robando de una u otra manera, a través del silencio, a través de la tergiversación o a través del ensalzamiento de nuestros enemigos de clase, de género, etcétera, etcétera. Era una manera fundamental de empezar a embridar esta situación, era no dejar que la historiografía siguiera omitiendo datos fundamentales. Ayer teníamos un ejemplo claro, presentábamos también el diccionario en Santander y nos decían, pues ahora mientras estáis presentando esto aquí y estáis hablando de una parte de la historia fundamental, en el Ateneo al lado están hablando de un líder esclavista, que es referencial para la ciudad, ¿no? Es decir, que mostraba de una manera casi al momento, ¿no?, de cómo es una vida en tensión, ¿no?, una disputa en tensión, ¿no? Y en ese sentido, yo comentaba, por ejemplo, que Mamadou Ba, que es otro de los coordinadores del diccionario, cuenta en el diccionario que, por ejemplo, la historiografía francesa recoge muy claramente el tema de la independencia de Haití, ¿no?, por ejemplo.
pero no habla de que la independencia de Haití, que se produce en el siglo XVIII, tiene elementos anteriores de la lucha de liberación de los esclavos y esclavas 2 siglos antes y posteriores. Quiero decir que incluso en los elementos que parecen más progresistas se comen partes fundamentales de la historiografía, ¿no? Porque no les interesa, ¿no? No hace falta mucho decir, lo he dicho antes de pasada, pero creo que es que tampoco hace falta mucho reflejarlo, porque todas y todos lo tenemos en la cabeza, el tema del papel que juegan las mujeres, los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, en la historiografía, que es mínimo, ¿no? En este sentido, termino recalcando que este diccionario tiene el 50% de sus componentes son mujeres y hombres, ¿no? Que, por ejemplo, un dato que yo creo que puede indicar por dónde va es que hay una suprarrepresentación, si pudiera llamarse así, que no lo consideramos de este modo, ¿no? Creemos que es lo lógico y lo normal de, por ejemplo, representantes del pueblo mapuche, ¿no? De pueblos sin Estado como el pueblo mapuche, como el pueblo kurdo, ¿no? Como el pueblo saharaui, el pueblo palestino, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso de naciones tan pequeñas como es, por ejemplo, el segundo país más pequeño de África, que es Santo Tomé y Príncipe, y que aparece muy representado en el libro. Pero bueno, paso a José y él sigue contándoos cosas del diccionario. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Este diccionario, que ha aparecido en un país que tiene 10 millones de personas, está percorriendo el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque hemos conseguido juntar un mogollón de gente a hablar de gente como nosotras y como nosotros, que hemos hecho de una o de otra manera parte de la lucha por las minorías de las condiciones de vida de todo el planeta. Desde Oceanía, donde hemos tenido 22 chefes aborígenes a escribir en el diccionario, hasta los Estados Unidos, pasando por todos los continentes, estamos intentando hacer la memoria, traer la historia de los que y de las que de facto han hecho con que este planeta pudiese, mal o bien, estar como está hoy. Esta gente no aparece en lado ninguno, casi. Los que aparecen ya Chema ha hablado, pero incluso los que aparecen son demasiado visibilizados para que las cosas que han hecho no aparezcan. Doy un ejemplo, José Alfonso. Todo el mundo sabe, cantante, revolucionario, que ha escrito la letra grándola para el 25 de abril, etcétera, etcétera. Pero lo que ha hecho él antes, en las colonias, lo que ha hecho él en las escuelas donde daba clases, lo que ha hecho él cuando militó contra la dictadura, pero eso no interesa. Y entonces se visibiliza gente, muchas veces, para esconder lo que han hecho. Esto es también otra de las cuestiones que hemos hablado, porque cuando la gente dice, pero no, esos son... Y además, nosotros podemos conocer un montón de gente que aquí está. Pero este diccionario no fue hecho apenas y solo para nosotras y para nosotros. Fue hecho para ir para las escuelas, fue hecho para ir para las sociedades, para las asociaciones, para todo lado. Y es eso que estamos haciendo en Portugal. Convencer a ayuntamientos a comprar el diccionario para dar a las bibliotecas, a las escuelas y para hacer debates, que es lo que estamos haciendo todo el rato. Mismo esta semana, antes de venir aquí, tive un debate en una facultad. Y las facultades son raras, porque estamos yendo más a los pueblos, y no los pueblos y las ciudades principales, pero a los pueblos que están bastante aislados de estos debates, lo que es bastante interesante. Este trabajo ha sido hecho prácticamente durante la pandemia. Hemos empezado a discutirlo en 2018, estivemos discutindo hasta el final de 2019 y a partir de ahí empezamos a escribirlo y ¡pumba! Nos cae el confinamiento. No nos ha impedido de conseguir hablar con todo el planeta para que gente de todo el planeta pudiese de facto poder participar.
En 2020 el racismo sufre varios ataques, pero un principal de la extrema derecha en su local. Van al local a hacer una marcha tipo Ku Klux Klan, con máscaras, fachos, ropa blanca, pintadas, partieron vidrios y tal. La reacción de la gente fue apoyarnos, pero inscribirse el racismo. Pero también una parte nos está dando un montón de publicidad. Los críticos más imbéciles burgueses están escribiendo contra el diccionario y yo tengo pena, ya voy a mandar un mail para el periódico para decir que continúa a escribir, porque está de puta madre que nos continúa criticando, porque cada vez que habla la gente contacta con nosotros, la gente habla con nosotros para saber por qué este tío habla así y lo que dice. Y es sobre todo también un diccionario de afectos, de amistades, de la gente que trabajó con nosotros este tiempo a lo largo de los años y que continúa a trabajar y que pasó a trabajar en el diccionario. Nosotros y nosotras hemos hecho esta posibilidad de, mismo gente que se ha inscrito en el SOS, meterlo, después de hablar y saber que podría contribuir de alguna forma, meterlos y meterlas a trabajar en este diccionario. Cuando está todo cerrado, cuando no hay nada, cuando no se puede ir a ningún sitio a divulgarlo, nosotros hemos hecho una obra de 612 páginas, sin librerías, sin debates, sin seminarios como estos ahora donde podemos vender, y hemos hecho una edición de 5.000 ejemplares, que para Portugal, y esto es increíble, y esto solo fue posible porque la gente lo ha entendido muy bien, lo ha percibido muy bien. Este diccionario, después de salir, para que vean el impacto, 2 días después estaba en las palabras cruzadas del público. Conocéis el público de aquí, y el público de ahí salió las palabras cruzadas, llegó ahí. Salió un programa de televisión que tienen más de 500.000 personas a verlo, un programa de preguntas, respuestas, y una pregunta era sobre el diccionario. Nunca el SOS en 31 años ha conseguido este impacto en la prensa, y sobre todo fuera, porque ya fuimos contactados por aquí, por el Estado, ya estivemos en el Ateneo de Madrid a presentar este diccionario, pero gente de los Estados Unidos, de Brasil, de un montón de sitios que nos contacta para saber cómo poder editar o cómo pueden conseguir o cómo pueden tenerlo. Pero es mismo un diccionario de afectos y lo tío que ha hecho la portada y los dibujos que están dentro es apenas uno de los mejores diseñadores gráficos del planeta, que se llama André Carrillo y que está ahí. Y la gente que pagina es de los mejores paginadores, designers que tenemos. Tenemos la suerte de tener estas amigas con nosotros para hacernos una obra que esperemos que a vosotros y a vosotras vos guste bastante leerlo. Es un diccionario. La gente dice, pero yo no tengo tiempo para leer. Pero mira, yo lo tengo a la cabecera, como tengo el diccionario de portugués ahí al lado. Es cuando tengo dudas o cuando escribo o cuando veo un artículo sobre esta persona o aquella, voy a ver si está aquí. No está, pues va para la net. Dentro de años irá para la net. Es de facto un diccionario que hemos intentado poner toda la nuestra capacidad de juntar un mogollón de gente de diferentes sectores, porque reparen, están aquí los activistas, pero están deportistas, músicos, filósofos, cientistas, etcétera, 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 que están ahí de los 5 continentes en confinamiento. Espero que gustáis de verlo y comentar y de hablar con nosotros después, cuando queráis, porque se puede contactar, tal como nosotros hemos contactado todo el planeta, vosotros también nos podéis contactar a nosotros ahí, en Portugal. Muchas gracias.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.